Buenos días. El otro día ya vimos la crítica que hace Nietzsche a la moral, que es sobre todo una crítica al cristianismo, y ahora vamos a ver la crítica que hace a la metafísica, que es sobre todo una crítica a Platón. Pero ya vimos que para Nietzsche cristianismo, platonismo es prácticamente lo mismo, el cristianismo es el platonismo para el pueblo, así que es la versión más facilonga, pero es un platonismo. Bien, ¿cuál es el problema de la metafísica de Platón y de toda la metafísica? Es considerar que todo lo que tenga valor, todo lo que sea bueno, tiene un origen distinto, que no está en este mundo, que está fuera de este mundo. A ver, Platón, al igual que otros filósofos que hemos visto, estaba criticando todas las filosofías anteriores. Si os acordáis, vimos que Kant considera que toda la moral anterior a él es una moral material y en cambio la suya es formal. Aquí igual. El problema es de todos los filósofos anteriores. Todos los filósofos anteriores han seguido la estela de Platón y por lo tanto cuando está criticando a Platón está criticando toda la filosofía precedente, ¿de acuerdo? Vamos a dividir la crítica en dos apartados, el aspecto ontológico y el aspecto epistemológico. Aspecto ontológico acerca del ser, aspecto epistemológico, el aspecto acerca del conocimiento de ese ser, ¿de acuerdo? Bien, todos los filósofos anteriores, y en eso no hay diferencias, han considerado que el ser es eterno, inmutable, perfecto. Nos acordamos que Platón elige a Parménides como el padre de la filosofía, es verdad que comete un parricidio, pero esto es una anécdota, y que todos los filósofos han considerado que el ser es, por lo tanto, único, eterno, inmutable. Me diréis que no todos los filósofos tratan del ser, es cierto, pero da igual, ¿no? Parménides del ser, Platón de las ideas, Aristóteles de la sustancia, la esencia, los filósofos cristianos de Dios, Kant del noúmeno, ¿no? Todos ellos consideran que hay algo eterno, único, que se distingue justamente de lo que vivimos. Os recuerdo que Nietzsche es vitalista, ¿de acuerdo? Todos ellos han desconfiado de los sentidos. Me diréis, bueno, algunos más que otros, ¿no? Obviamente Platón y Descartes es descarado, ¿no? Los sentidos nos engañan, pero si os acordáis, incluso un filósofo como Aristóteles, que decimos que es empirista porque parte de los sentidos, nos está diciendo que tenemos que partir de los sentidos para llegar a lo universal, a la forma. Santo Tomás igual. Por lo tanto, los sentidos es lo concreto, lo singular, pero la ciencia trata del universal y de lo abstracto, diríamos hoy en día. Por lo tanto, no nos quedamos en lo sensible. ¿Por qué todos ellos han desconfiado de los sentidos? Porque todos ellos han pretendido que más allá de lo que yo percibo, siento y vivo, hay algo eterno, inmutable, perfecto, por resentimiento. Ya hemos visto el resentimiento, es decir, no acepto. ¿Qué no acepto? No acepto esta vida. No acepto esta vida porque en esta vida hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay vejez. Son cosas que detestan los filósofos. Me invento un mundo donde no hay enfermedades, donde no hay vejez, donde no hay cambios, donde no hay sufrimiento, porque detesto este mundo, me siento estafado por este mundo, por eso me he creado un mundo ficticio. Por lo tanto, podemos hacer una contraposición entre la filosofía y lo que propone Nietzsche. Frente al ser, las apariencias. Para Nietzsche el ser es una ficción, es una ilusión, es un engaño de los filósofos. El ser de Parménides, pero la esencia, la sustancia, el sujeto, el noúmeno son ficciones vacías, son el no ser. Nos acordamos que vimos al principio de curso que el ser era único, eterno, inmutable. Bien, pues eso es un engaño según Nietzsche, porque eso realmente es el no ser, la nada.
No hay nada en este mundo que sea eterno, inmutable y perfecto. Frente al ser, el devenir. El devenir es un concepto que vimos con Heráclito. Ya vimos que cuidado, que el devenir es un verbo muy normal en muchos idiomas europeos, en francés, en italiano, en holandés. Es el become, estoy en ello. Nada es permanente, todo muta, todo está en cambio. Eso es el devenir, ¿de acuerdo? Frente a una larga tradición que va a seguir los pasos de Parménides Platón, Nietzsche pretende retomar a Heráclito. Os recuerdo que Heráclito era el oscuro, el enigmático, el que escribía aforismos. Y Nietzsche no solo va a recoger su filosofía, sino también su estilo, esas frases cortas, breves, enigmáticas, difíciles de entender, pero muy sugerentes, muy poéticas. Esas son las frases que va a aceptar Nietzsche y será su estilo. Nada permanece, nos acordamos del aforismo de que uno no se puede introducir 2 veces en el mismo río. Frente a ese mundo verdadero de los filósofos, Nietzsche va a decir que solo existe un mundo aparente, el de los sentidos. No hay nada detrás. Es el mundo de nuestras vivencias. El mundo verdadero de los filósofos es para Nietzsche una ilusión óptico-moral. ¿Por qué es una ilusión óptica? Ya lo hemos visto, es un engaño. ¿Por qué moral? Porque los filósofos no solo nos han dicho que hay otro mundo, el mundo de las ideas, o el cielo, o el noúmeno, sino también eso les ha valido para hacer juicios morales, decirnos que hay ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. No llegamos a las expectativas, somos pecadores, no somos virtuosos, no somos lo suficientemente intelectuales, según el intelectualismo moral de los griegos. No cumplimos el deber por el deber, dirá Kant, ¿de acuerdo? Nos acordamos de la frase fiat justitia perea al mundo, ¿no? Que triunfe la justicia aunque se destruya el mundo. Vamos con el aspecto epistemológico. ¿Por qué todos los filósofos han cometido los mismos fallos? ¿Por qué un filósofo como Platón del siglo V a.C., un filósofo de la caída del Imperio Romano o un filósofo prusiano del siglo XVIII han caído en lo mismo? Según Nietzsche, porque estamos siendo engañados por el lenguaje. Y vale, diréis, bueno, pues uno escribía en griego, otro en latín y otro en alemán. Bien, sí, pero son todo idiomas indoeuropeos. Nos acordamos que Nietzsche es filólogo y todos tienen una fe absoluta y una creencia absoluta en el lenguaje, en los conceptos. Nos acordamos que os decía que hay falsos sustitutos. Nos creemos ateos, pero seguimos creyendo. ¿Y en qué creemos, según Nietzsche? En el lenguaje. Dirá Nietzsche que si seguimos creyendo en el lenguaje, no hemos matado a Dios, ¿de acuerdo? Los conceptos para Nietzsche matan la vivencia original. Los conceptos no permiten expresar justamente las vivencias. Nos acordamos que los conceptos siempre son universales, siempre son abstractos. No existe el hombre, existe María, Pedro y José. Os recuerdo que siempre pongo ejemplos del ser humano, pero me valdría para esta mesa, este árbol y este caballo. No existe el caballo, existe este caballo que estoy viendo, que estoy tocando y estoy oliendo. No existe, por lo tanto, el concepto. Nietzsche nos explica justamente de dónde surgen nuestros conceptos. De la sensación, los seres humanos han creado una metáfora y esa metáfora con el uso ha ido perdiendo su vigor, su lucidez, su brillantez. Nietzsche utiliza una metáfora, las monedas. De tanto utilizar las monedas han perdido su brillo. Esas metáforas se han convertido en conceptos que están muertos. Las llamará momias, ¿de acuerdo? Matan nuestras vivencias. Esto sirve para entender el lenguaje que emplea Nietzsche y entender por qué. ¿Por qué él se niega a utilizar conceptos? ¿Por qué él se niega a utilizar categorías? ¿Y por qué utiliza metáforas? Y también os vale
para ver, perdón, os vale para hacer el comentario. Si tenéis un fragmento y tenéis un fragmento de Nietzsche, en ese fragmento aparecerá 2-3 metáforas. Podéis, por lo tanto, comentar que el uso de la metáfora no es casualidad. El uso de las metáforas es porque Nietzsche se niega a utilizar los conceptos, porque los conceptos matan, porque son momias, porque no tienen el brillo, no tienen la expresividad que puede tener una metáfora. Nietzsche se niega a utilizar conceptos, pero también categorías. Nos acordamos de las categorías de Kant, nos acordamos de las categorías de Aristóteles. Las categorías nos permiten ordenar o bien la realidad o bien mi pensamiento, haciendo cajitas, ¿no? Haciendo huequitos donde puedo ir metiendo las cosas. Esas cajitas, esos huequitos donde voy metiendo las distintas experiencias, las están matando. No hay dos experiencias idénticas, no hay dos sensaciones idénticas. El concepto, por lo tanto, es un engaño. Son los sistemas lingüísticos los que nos llevan, por lo tanto, al engaño. Considerar que la realidad está compuesta de sustancias y accidentes es porque el lenguaje está así estructurado. Nuestros lenguajes europeos tienden a pensar que hay un sujeto que tiene un predicado y pensamos que en este mundo hay cosas que le ocurren cosas, ¿no? El niño corre, el niño, sustancia, accidente, corre. Y en el lenguaje, gramaticalmente, el sujeto tiene un predicado. Bien, recuerdo, este señor era filólogo y se da cuenta de cómo funciona el lenguaje. Pongo un ejemplo. Hay gente que considera que no utilizar el femenino y el masculino ayuda a que la sociedad sea menos machista, a que la sociedad haga menos discriminación. En vez de decir el alumno, la alumna, decir el alumne. Bien, para Nietzsche sería un engaño. El lenguaje no tiene femenino y masculino. ¿De acuerdo? A ver, no tiene femenino y masculino según nosotros consideramos que hay hombres y mujeres. Pensar que la sartén, el sartén, ¿por qué no podría ser el sartén? ¿Hay algún tipo de lógica? Para Nietzsche las palabras no tienen lógica. Hemos dicho, es una moneda gastada. Bien, pero la moneda no es la cosa que yo estoy comprando por la moneda. Entonces, considerar que es que el lenguaje, como tiene femenino y masculino, es, por lo tanto, si yo cambio el lenguaje, la sociedad va a dejar de ser machista, es que nos dejemos engañar por el lenguaje. Tengo una amiga que volvió indignada de Alemania porque para los alemanes el sol es femenino y la luna es masculino. Horror, pavor, la luna. ¿Cómo la luna va a ser masculino? ¿Cómo el sol va a ser femenino? Pues sí, el femenino y el masculino no tienen que ver con los órganos genitales. Hay idiomas, como el neerlandés, que el femenino y el masculino se dicen igual y en cambio utilizan la distinción entre el femenino y masculino en neutro. ¿Me explicáis? ¿Son todos, no sé, bisexuales? Quizá. No. Entonces, llevar el lenguaje a la realidad nos lleva a este tipo de cosas absurdas, ¿no? Que poco tienen que ver con la realidad. Lo dejamos, por lo tanto, aquí y en el próximo vídeo trataremos de la verdad y del nihilismo, término que se suele malinterpretar cuando se refiere a Nietzsche. Hasta luego.